Semanas ya sabe que de verdad que en Tíbet hay más represiones, parte del gobierno chino está poniendo más, no sé, duro, más represión y esto cada vez más y más, porque militar china y gobierno, dictadura china, su intención es que desaparezca la identidad pura del Tíbet. Los tibetanos en Tíbet está pidiendo, sí, pacíficamente, más libertad, más derechos humanos en Tíbet, pero ya el gobierno chino ni hace caso. Además, ellos están poniendo más duro de que en España hay un juez de verdad que llevaba internacionalmente criminales y juzgaba y después final llevaba hasta, no sé, recta final, como diciendo que la gente que torturaron, dictadura, todo esto sufriendo. Comunidad internacional, verdad que muchas veces está silencio y callando, no dice mucho, pero no pasa nada, somos optimistas, tenemos mucha esperanza a través de este juez de Madrid, entonces poco a poco es lento, pero vamos a llegar a un resultado. ¿Y por qué? Existe justicia y muchas miles de personas están mirando detrás qué está haciendo. Por otro lado, aceptamos que queremos que China sea mejor, de cambio. Pero en este momento China no está cambiando nada y encima, ahora quedan unos meses, en Tíbet está empezando. Ya todavía sigue represiones e incluso todas las calles de Tíbet ahora en la capital mismo hay tanques, llenos de tanques en las calles y muchos monjes están torturando, detenciones, muchos tibetanos están muriendo esos días. El mundo va a ver. Y en el mismo tiempo, Juegos Olimpiadas debe presionar a China para respetar, porque ellos comprometidos para respetar derechos humanos. Por esta razón han dado a China, pero no está respetando a estos días.